Hola, ¿cómo va? Bueno, esta es la clase 3 que corresponde al miércoles 22 de abril. El tema de hoy es el esquema de comunicación. Ustedes habrán visto seguramente en la primaria el esquema de comunicación tradicional, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, código, canal. Hoy lo que vamos a ver es este esquema reformulado, ¿sí? ¿En qué se basa esta reformulación que hace Kerbrat al esquema tradicional de Jacobson? Es en el agregado de ciertos elementos. Y habla de 3 elementos muy importantes que son comunes tanto a emisor como a receptor, ¿sí? Para que se produzca esta comunicación. Si bien no son los mismos, ambos deben estar tanto en emisor como en receptor. Kerbrat habla de las competencias, ¿sí? Y se refiere a las competencias no en el sentido de competir, sino en el de ser competentes en, es decir, los saberes previos que deben tener tanto emisor como receptor. Nombra 3 competencias, que son las competencias lingüísticas, las culturales y las ideológicas. Si prestan atención, estas competencias básicamente tienen que ver con lo que nos hace hombres, es decir, con lo que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad simbólica. ¿Qué es la capacidad simbólica? Es la capacidad de representar mediante imágenes o palabras objetos que están ausentes a la percepción. Es decir, si yo les hablo del elefante africano, ustedes en sus casas no lo van a poder ni ver, ni oler, ni sentir, ¿sí? Pero sí se van a poder hacer una representación mental de lo que es un elefante africano. Eso es básicamente la capacidad simbólica. Bueno, entonces Kerbrat nombra 3 competencias, y son las competencias lingüísticas, las culturales y las ideológicas. Competencias lingüísticas, como le dice la palabra, está relacionado con el lenguaje, ¿sí? Todo ese sistema de signos que debemos saber para comunicarnos, es decir, para yo poder mandarle a ustedes una carta, por ejemplo, tengo que saber escribir y ustedes deberían saber leer, ¿sí? Si no, no hay comunicación. Pero además, como antes se nombraba el código, por ejemplo, la elección de un determinado idioma, si yo les hablo en ruso, ustedes no me iban a entender, eso forma parte de estas competencias lingüísticas, ¿sí? Es decir, yo tendría otra competencia lingüística o una competencia lingüística más ampliada, ¿sí? Si pudiéramos hablar en otros idiomas. Luego están las competencias culturales, ¿sí? ¿Qué es la cultura? Bueno, podríamos definirlo, hay muchas definiciones, como un conjunto complejo de costumbres, tradiciones, arte, religión. Es decir, todo lo que el hombre crea. Básicamente es todo lo que el hombre crea. Es decir, lo que no es naturaleza es cultura, ¿sí? Entonces, todas esas competencias culturales tienen que ver con lo aprendido, ¿sí? ¿Aprendido en qué sentido? Tiene que ver con mis competencias académicas, es decir, todo lo que yo estudié, pero además todo lo que tiene que ver en el ámbito en donde yo me eduqué, ¿sí? La escuela, la familia, el país, o sea, en la cultura en la que yo estoy inserta. ¿Bien? Y la tercera competencia es la competencia ideológica, ¿sí? Que es la ideología. Bueno, hay muchas definiciones. Podemos tomar lo que es como la idea cuando domina, ¿sí? Es una determinada postura que yo tengo frente a la vida, ¿sí? Es un conjunto de ideas. Generalmente estamos más acostumbrados a sentir el tema de ideología en lo que tiene que ver con la política, ¿sí? Que alguien es de izquierda, derecha, del centro. Pero no es solamente eso, como les dije, es un sistema de ideas, es decir, una determinada postura. Yo puedo decidir ser vegana porque entiendo que los animales son seres con sentimiento y no deben ser explotados ni usados por el hombre. O todo lo contrario, puedo decir, bueno, es parte de la cadena alimentaria, ¿sí? Entonces yo tomo determinada postura. Lo mismo estará a favor o en contra del aborto, ¿sí? Es decir, yo tomo una determinada postura ideológica. Eso es básicamente la ideología. Y esto se ve plasmado también en la comunicación, estas competencias ideológicas. Recuerden, como les dije al principio, estas competencias tienen que estar en emisor y en receptor, ¿sí? Ustedes en la parte que yo subí a Aula Web, en la parte teórica, tienen este esquema bien diseñado, así que no se los voy a mostrar ahora. Lo pueden leer ahí perfectamente y van a ver que es lo mismo en receptor y en emisor, ¿sí? Tienen que compartir algo en común para que haya comunicación.
Básicamente esas son las 3 competencias de las que habla Kerbrad. Luego habla también de la determinación sí, que quiere decir todo aquello que tenga que ver con la psicología o la psiquiatría, ¿sí? Porque nosotros como sujetos estamos atravesados por la ideología, la hegemonía, el poder y el lenguaje. Como sujetos, a la vez, no somos objetivos, ¿sí? Podemos llegar a intentar hacerlo, pero en realidad somos subjetivos. Yo soy yo y mis circunstancias, es decir, lo que aprendí y lo que viví, aparte de lo biológico, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones psicológicas también son importantes en el momento de la comunicación, ¿sí? Porque depende de lo que yo he vivido, los traumas que tenga, las cuestiones hereditarias, el ambiente en el que viví, me condicionan también, ¿sí? Como persona. Entonces, esas cosas también se tienen en cuenta en la comunicación. Recuerden siempre que estas cosas deben ser comunes entre emisor y receptor, si bien no son las mismas, ¿sí? Deben compartir estas ciertas características. También habla Kerbrad de las restricciones del universo del discurso, que esto no me importa tanto, si bien lo dice la misma palabra, sí son restricciones que se producen en el momento de esa comunicación, es decir, tanto en la codificación como en la decodificación. Pero vamos a hacer hincapié sobre todo en las competencias. Así que ustedes van a tener que hacer una actividad, que van a tener que marcar en un texto dado las competencias que ustedes encuentren en ese discurso. Obviamente, como dijimos, competencia lingüística sería todo el texto, ¿no? Porque yo tuve que saber escribir, tuve que saberlo leer, básicamente. Pero sí se encuentran otro tipo de competencia lingüística. Por ejemplo, si en ese texto se usan palabras en otro idioma. Entonces lo marcan en el mismo texto y ponen competencia lingüística. Lo mismo con las culturales o ideológicas. Pueden marcarlo en el mismo texto o lo escriben abajo y ponen al lado qué competencia es, ¿sí? Básicamente ese es el trabajo que van a tener que hacer en las actividades. Piénsenlo, primero lean bien el texto y después piensen en lo que están haciendo. Cualquier cosa me consultan en clase. Así que nos vemos en el próximo video. Un beso.